los liberaron. Se los están llevando. No, pero la camioneta, los están liberando. Mira, van a quitar el carro. Estas imágenes corresponden a un hecho que ocurrió en octubre anterior, cuando las autoridades policiales en Culiacán detuvieron al hijo del reconocido narcotraficante El Chapo Guzmán. Esta captura desató una verdadera batalla campal en esa localidad. Al final fue tanta la violencia que se registró que las mismas autoridades dejaron en libertad nuevamente al hijo del Chapo. Eso pues nos pone a pensar acerca del nivel de violencia y de influencia que tiene el narco en algunas regiones de México. ¿Es así en todo el país o solo en algunas partes de esa nación? ¿Tiene posibilidad de ser revertida esa situación o más bien va a ir siempre deteriorándose? Y sobre todo, esta violencia va a seguir dándose en esa nación y afectando a otros países alrededor, como por ejemplo Costa Rica. Bueno, de esto vamos a hablar hoy en nuestro programa En Profundidad. Muy buenas a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad. Realmente es un gusto para todos los que trabajamos en teletica.com que ustedes nos acompañen. En esta oportunidad, En Profundidad va a analizar un caso internacional, pero que tiene, por supuesto, repercusión también en nuestro país de una u otra manera. Procedo a presentar a mis invitados de esta oportunidad. Don Percy Rodríguez. Don Percy es historiador, es exdiplomático, es analista internacional, conoce bastante la realidad que se está dando en México. Muchísimas gracias, don Percy, por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, encantado, y un saludo a su audiencia. Bien, y don Gerald Solano, que también es analista internacional, es profesor universitario en la Universidad Nacional, es especialista en relaciones internacionales. Don Gerald, muchas gracias por atender nuestra invitación para hablar de este tema. Muchas gracias a usted, don Rodolfo, y a la audiencia que nos acompaña. Ahora empezamos el programa con imágenes impactantes que registraban lo que ocurrió a mediados del mes de octubre cuando se dio la captura del hijo del Chapo, que al final las autoridades debieron de dejarlo libre porque se estaba anunciando una guerra a gran escala en esa zona. Primer pregunta para ambos, señores. ¿Esto es así en todo México o solo en algunas regiones pasa tal cosa? Sí, bueno, lo que hay que pensar es que México es muy diverso. Estamos hablando de un país con unas 124 millones de personas, es decir, 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México. Pero lo que uno puede observar con los niveles de violencia y con la toma del narcotráfico de algunas de estas entidades es que es un fenómeno de ciertas entidades. Es decir, de no se da en ciertos todo estados. el país. No se da en todo el país. Y eso lo que hace suponer es que pues, mucha gente pues sí está involucrada, pero no es un fenómeno nacional, si se quiere. ¿Coincide con eso, don Gerald? Sí, efectivamente, las zonas más afectadas es principalmente la zona norte o noroeste, digamos, del país, lo que hoy conocemos como Sinaloa, Baja California, ¿verdad? Algunos de estos estados, los fronterizos, principalmente con los Estados Unidos, que son los que han venido, digamos, enfrentando mayores síntomas de un liderazgo de estos cárteles en estas, digamos, en estas zonas. Sin embargo, con la primera pregunta que usted hacía, esta situación de octubre demuestra precisamente una falta también de estrategia y de planificación por parte del gobierno mexicano a la hora de hacer esta posible captura. Vamos a ver nuevamente algunas de las, mientras conversamos, vamos a ver las imágenes de lo que ocurrió en octubre. Eso es en Culiacán, ¿verdad? Me parece, un lugar donde, capital de Sinaloa. Exactamente, en Sinaloa son estas imágenes. Vamos, caramba, es difícil pensar que en una localidad ocurre este tipo de cosas, pero me parece que el narcotráfico había amenazado con matar gente en parques, en escuelas, en centros de trabajo. O sea que no solo era tratar de liberar al hijo del Chapo. No. Estos hombres armados iban a hacer un ataque a gran escala y por eso es que deciden las autoridades ponerlo libre. Pero mi pregunta ahí es, caramba, es que si usted termina liberando a la gente que quiere agarrar, al final va a generar una enorme impunidad, porque la persona puede andar en la calle después que tiene toda la certeza que no lo van a volver a arrestar.
Sí, aquí lo que hay que comprender es que un cuerpo de élite del gobierno entra a la casa donde se encuentra Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y ejecuta un operativo para arrestarlo. El problema es que fue, como lo decía muy bien Gerald, un operativo muy mal planificado. En cuestión de media hora, la gente del hijo del Chapo logra tomar toda la ciudad. Toman el aeropuerto, toman los trenes, la estación de trenes, toman el transporte público, cierran las vías de acceso al Estado, a la ciudad de Culiacán, y en cuestión de minutos están también tomando la ciudadela donde viven los familiares de los militares. Intervienen la radio del ejército y les mandan un mensaje: si se mueven, no respondemos. Si se mueven, vamos a responder con balazos. Ellos mandaban. Ellos mandaban. Además hicieron una amenaza de que estaban dispuestos a atacar los parques, las escuelas, los mercados. Es decir, había la posibilidad de que muchos civiles murieran. Es en este contexto donde se toma la decisión de no arrestarlo. Con un gobierno además que se comunicó mal. Las primeras comunicaciones fueron comunicaciones que dieron los medios oficiales del Chapo. Del hijo del Chapo. Y la posición, digamos, del presidente López Obrador ha sido precisamente que va a respetar los temas de derecho y que no va a sacrificar vidas de civiles, ¿verdad? Por, digamos, en este caso, capturar a un líder del narcotráfico. Política que de alguna forma es contraria a lo que veníamos observando en administraciones anteriores, con especial crudeza en la administración de Felipe Calderón, y que el mismo Enrique Peña Nieto continúa de buena forma. Pero si vemos estadísticas, esta política de las dos administraciones lo que ha representado es un incremento importante de casos de violencia y de muertes. Sigamos viendo estas imágenes, voy a hacer referencia a otro caso, pero estas imágenes yo creo que ilustran muy bien el fin de semana. En un enfrentamiento entre policías y narcotraficantes hay 21 muertos, así sencillamente, y antes cuando Felipe Calderón utilizó el ejército había muertos, había enfrentamiento, ahora se utiliza la política del abrazo, lo que se planteó inicialmente por López Obrador así, y la verdad es que también hay muertos. Entonces mi pregunta es, ¿este asunto es reversible o no? ¿O ya México llegó a un punto donde no va a pasar nada más que esto a cada rato en esas localidades y puede pasar luego en otras localidades donde hoy no ocurre? Pero depende de la estrategia del gobierno. Este gobierno ha planteado un nuevo paradigma que se reduce en la frase abrazos y no balazos. Es decir, el presidente... el mismo día que se está dando esa masacre de esas 21 personas, ese mismo día está dando su discurso a la nación. Ese día fue el día más violento, terrible, fue el día más violento. El fin de semana, el fin de semana, hace unos días. El 1 de diciembre. Ese día en Coahuila, mientras están los asesinatos y están acribillando, digamos, personas, ese día se alcanzaron 127 muertos en un día. No todo narco, pero posiblemente la mayoría. Claro, un grupo, 127 personas. No, pero en un solo acto. Relacionado con... sí, exactamente. Es decir, en Coahuila lo que sucede son 21 muertos que están en una guerra de pandillas, pero ese día hubo 127 homicidios en todo México. Fue el día más violento del año. Estamos hablando de que si son 100 homicidios diarios por año, son más de 36,000 personas, más de 36,000 habitantes. Es la población de Palmares, casi la población de Santo Domingo, de Santa Bárbara, de Matina. Estamos hablando de muchísima gente. En un mes estamos hablando de 2,900, 3,000 homicidios. ¿Pero tiene solución para usted, don Percio? ¿Es posible revertirlo? Con esta política de este gobierno, a mí me parece que la solución que él plantea no es descabellada. Él está planteando ir a las causas. ¿Cuáles son las causas? Él está invirtiendo, acaba de llegar primero, tiene un año, pero está invirtiendo en empleo, está invirtiendo en becas, está invirtiendo en programas sociales, está invirtiendo en salud y en educación. El problema es que en la ejecución de esos programas ha tenido muchísimos problemas y la implementación en sí ha sido pésima. Entonces,
Además, son programas sociales que los vamos a ver en 20, 25 años. Sí, no van a dar, No van a resultados dar resultados. esta semana Entonces, y la ¿qué otra? hacemos en este momento con el narcotráfico? Si el mismo 1 de diciembre, en su discurso de informe anual a la nación, lo que él está diciendo es que él no va a continuar con la política de fuego contra fuego. Es decir, él declara que la guerra contra el narcotráfico se terminó en México. Esa es la declaración que él hace. Misma que había hecho en enero de este año 2019. Y por otra parte, antes de esas situaciones, él había planteado la creación de un nuevo grupo, digamos, militar, que se llama la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional en donde él la crea, desarticula la Policía Federal, desarticula la Policía Estatal en varios estados y crea una nueva fuerza militar, ¿verdad?, con apoyo militar, pero que es una fuerza que no está ni organizada, ni armada, O sea, ni por lo que usted me está protegida. diciendo, pareciera que no es un asunto que se va a resolver, por lo menos en los pienso próximos años. Que no se va a resolver en los próximos años, es un tema de larga data. ¿Qué piensa usted, don Sí, Gerald? coincido con Percy precisamente en que no es un tema sencillo, ¿verdad? Es decir, aquí estamos viendo también situaciones donde carteles como el de Sinaloa están organizados de forma que cuentan con nodos especializados en temas de logística, en temas de innovación, en temas de rutas, etcétera, que es decir, no estamos ante el típico narcotraficante que podríamos estar pensando casi en un menudeo. Estamos hablando de una organización con una estructura, lo que la hace cada vez muchísimo más complejo. Incluso algunos de los analistas critican fuertemente el de que una vez capturado el Chapo, ¿verdad?, y que ha sido condenado en los Estados Unidos, la organización sigue como si él estuviese liderándola. Y eso precisamente refleja que la organización previo se había venido organizando de forma tal que al desaparecer uno de los líderes, continúen otros líderes en la misma organización. Y esto hace entonces, precisamente como señalaba Percy, que el Estado tenga que replantear la forma en que va a combatir el crimen organizado, pero sabemos precisamente que el Estado no va al mismo ritmo que puede ir un grupo, digamos, narcotraficante, incluso a nivel de recursos. Por ejemplo, sabemos que a nivel de Centroamérica, nuestros países gastan alrededor de $500 millones para combatir el narcotráfico, cuando el narcotráfico genera más de 5.000 millones al año. Vean, señores, ahora estábamos viendo estas imágenes de lo que ocurrió en octubre. Hablamos también que el pasado domingo fue el día más violento en México en lo que va del año. Déjenme mostrarles otras imágenes de la familia, bueno, el caso conocido como la familia Levarón. Ya las vamos a ver a continuación. Fue un hecho que me gustaría que comentáramos. Una familia fue emboscada. Algunos dicen que fue un error, que los confundieron con otros, con un grupo criminal. Sin embargo, caramba, es un poco difícil que esta gente lo saque del carro como ocurrió y maten inclusive a niños fuera del carro. Evidentemente tal vez no era un asunto tan de error, pero esto ha generado una indignación total que hasta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido al tema y ha puesto una vez más sobre el tapete una idea que algunos aplauden y otros critican, de considerar a estos narcotraficantes como terroristas. ¿Qué le parece, don Percy? Bueno, lo de la familia Levarón ha sido muy lamentable. Cuesta creer, como usted bien lo dice, que le metieran varios balazos a una de las madres. La cantidad de balazos hace suponer que esto no fue al azar, pero la declaratoria, o mejor dicho, el intento o la propuesta de declaratoria que está haciendo el presidente Trump y que ya habían hecho algunos diputados republicanos anteriormente de declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, tiene una serie de implicaciones. En primer lugar, generan una prioridad en la política de los Estados Unidos. Si se vuelve una prioridad, porque están en la lista, eso significaría más recursos para los fiscales, más dinero para las agencias de seguridad para poder hacer intervenciones. Estaríamos hablando de la generación del congelamiento de bienes, transacciones financieras al narco, pero también estaríamos hablando de un choque directo con el Estado mexicano.
hoy o ayer, o hoy, entre ayer y hoy, ha estado reunido el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, con el presidente López Obrador. También se reunió con el canciller, el ministro de Seguridad, tuvo reuniones con la gente de la Marina, porque ellos están reflexionando sobre el tema de qué van a hacer. Ahora, cuando un fiscal general de los Estados Unidos llega donde un presidente a pedirle explicaciones y el presidente se las da, estamos hablando de que puede ser que la idea de poner a los cárteles mexicanos en una lista de terrorismo quizás esté realmente valorando, porque yo hubiera pensado que lo que Trump proponía era política. Era, y en México le dirían gracias, pero no gracias. Narrativa a sus votantes. Pero si esto ocurre, uno podría creer, caramba, puede ir algo más. Pero también yo le sumo esta pregunta, don Gerald, eso tampoco cambiaría nada. Me parece, o sea, ¿qué cambiaría la lucha contra el narcotráfico que al final, en el resultado final, yo no creo que desaparezcan los grupos narcotraficantes al final? Aquí, Rodolfo y Percy, es importante, digamos, visualizar los efectos tal vez en dos sentidos. A nivel interno de los Estados Unidos, como mencionaba, digamos, Percy, podría facilitar el acceso a ciertos recursos, a ciertas, digamos, posibilidades o herramientas para combatir, digamos, el narcotráfico desde los Estados Unidos, ¿verdad? Y lo que llega a los Estados Unidos. Sin embargo, también hay dudas porque recordemos que la definición de terrorista de los Estados Unidos es una definición no tampoco tan clara, ¿verdad? Es decir, cualquier persona que incluso no necesariamente sea miembro del cártel de Sinaloa o de alguno de los cárteles del narcotráfico, precisamente podría caer en esa categoría de terrorista. Y eso, digamos, tendría implicaciones incluso a nivel de proceso y a nivel, digamos, de derechos de las mismas personas. Pero a nivel internacional, la gran preocupación es precisamente que la ley de seguridad y antiterrorismo de los Estados Unidos le permitiría realizar acciones unilaterales contra los grupos terroristas, y eso mandar un dron, por ejemplo, y podría involucrar una intervención en territorio mexicano, ¿verdad? Y a esto, digamos, me parece que a pesar de las declaraciones o las respuestas que podría darle López Obrador, el canciller Ebrard fue muy claro diciendo que esa opción nunca va a ser una opción para el caso mexicano. Me parece que el canciller en esto, por lo menos a nivel de discurso, está siendo bastante prudente en términos de que sabe que el incluirlos en una lista como terroristas podría involucrar por supuesto, esta intervención unilateral. Y conociendo, ¿verdad?, las decisiones que ha venido tomando Trump, no sería tampoco descabellada. Vean, señores, vamos a ver muy rápidamente unas imágenes que me gustaría que analizáramos. O una imagen, es una fotografía. Realmente es una fotografía truqueada, tiene Photoshop, evidentemente. Es esta, circuló hace unos días, de la cuenta de Donald Trump. Y el mismo Donald Trump sube esta foto con truco. Uno diría, otra vez otro disparate. Sin embargo, aquí hay un cálculo, ¿verdad? Y en medio de esta discusión donde él quiere o piensa en declarar terroristas a estos grupos, se da toda esta situación y sube fotografías como esta, ¿cómo se debe interpretar, Percy? Esta fotografía es muy interesante porque evidentemente alude a la figura del boxeador, de Rocky, y alude a una pelea que se llevó a cabo supuestamente el 27 de noviembre de 1985, en donde Rocky, boxeador estadounidense, le gana a un boxeador ruso. El 27 de noviembre del 2019, el presidente Trump la sube a las redes sociales, ¿verdad?, con él en el cuerpo de Rocky, pero es una fotografía en la que tiene una narrativa totalmente directa, bien pensada, bien razonada. Tiene que ver con un Donald Trump que está haciendo un ejercicio de comunicación persuasiva, que está diciéndole a la nación, ni más ni menos que en la víspera del Día de Gracias, ¿verdad?, el día siguiente es un día feriado en Estados Unidos, van a poder discutirlo, hablarlo, comentarlo, que él es un campeón. Recordemos que en esos días él se decía que había tenido problemas de salud, ¿verdad? Se decía además, está en el contexto de un juicio político, en donde, por cierto, hoy se está declarando por parte de Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados, la posibilidad de que el juicio político realice de una vez la acusación y suba al Senado. Pero en ese contexto de que está enfermo y de que está
en un juicio político, él sale diciendo, bueno, estoy bien de salud, soy un campeón. La imagen tiene un peso político en donde recordemos además que la pelea del 85 tuvo que ver con rusos, y son los rusos y los ucranianos los que están de nuevo en el tema del juicio político. Yo agregaría precisamente que si vamos a la elección del 2016, a la campaña del 2016, Donald Trump, una de sus promesas fue precisamente la famosa construcción del muro, y hablaba de que los latinos, particularmente mexicanos, lo que llegaba era con drogadicción, con prostitución, etcétera. Y es uno de las promesas de campaña de su primera administración que no ha cumplido, no ha logrado construir el muro. Y no hay que olvidar que está en campaña. Pero yo creo, entonces, para ir poniéndole punto final a esta conversación, uno pensaría que tal vez estos discursos también de, llamemos a estos terroristas, son temas que pueden tomar fuerza en los próximos meses, en las vísperas de elección en los Estados Unidos. Posiblemente más que nunca el narco va a ser un tema de discusión en las elecciones, va a ser un tema donde se van a decir cosas, y posiblemente esta imagen de hombre fuerte va a ser lo que va a querer proyectar Donald Trump en los próximos meses. Y es lo que nos podría esperar, que este tema de México, relaciones con Estados Unidos, narcotráfico, todo eso, tome fuerza en la campaña de Estados Unidos. Y varios, no hay que olvidar de dos cosas del presidente Trump. Una, que siempre ha sido un showman, ¿verdad? Él ya está acostumbrado a hacer este manejo a nivel de simbolismos y a nivel de comunicación. Y lo segundo, que precisamente como señalaba Percy, está pasando por una serie de situaciones a lo interno de los Estados Unidos que podría de alguna u otra forma opacar la posibilidad de una reelección. Y esto va a hacer que precisamente él tome, ¿verdad?, todos los elementos alrededor para poder construir, llámense distractores, o bien posicionarse como la persona que debería de continuar en la elección, ¿verdad? Las declaraciones que hace el presidente Macron y de los líderes de la OTAN, el tema del narcotráfico, el tema con el impeachment, etcétera, son elementos que particularmente el presidente ha sabido utilizar, los utilizó muy bien en la campaña en el 2016, y ahora no me extrañaría que en los siguientes meses vaya a aumentar, porque la posición del presidente ha sido que los demócratas siempre habían tenido una política en términos migratorios diferentes, y los estadounidenses, este tipo de simbolismo como el de la fotografía, siempre ha calado en la imagen de ese líder, y es lo que él precisamente está tratando de demostrar. ¿Qué piensa don Percy para ponerle punto final a esta participación? Yo quería tal vez agregar al tema de la posibilidad de que los cárteles mexicanos sean parte de una lista terrorista, que eventualmente no solo los miembros del cártel, sino todos los que hagan negocios podrían verse en problemas y ser procesados. Estoy hablando de la persona que vende la droga, del cliente, de la persona que la compra, de la persona que ayudó de alguna forma, que se asoció de alguna forma, y esto es muy amplio, es muy amplio, y podría el Estado mexicano, por supuesto, que ha tenido una vocación de no intervención en otros estados, pues uno comprende que el presidente López Obrador haya tenido ciertas dudas a la hora de contestar la ayuda que Trump, de alguna manera, ofreció, que es una ayuda también en un contexto político definido. Y la forma no fue tan clara, ¿verdad? Que él dice, además, nosotros podemos ingresar a limpiar el problema, sí. y eso digamos ya trae una connotación peligrosa y riesgosa. Pero eso que decía Percy último es importante, o sea, podrían ser procesados, pero no procesados por algún tipo de delito de tráfico, de narcotráfico, serían procesados como terroristas, y ahí cambia, digamos. Sí, y a mí lo que me preocupa, y ya para ir ahora sí, el epílogo de esta participación en este espacio, es que pase lo que pase en México, aunque pareciera muy aislado, repercute en toda la región, en Costa Rica. O sea, aquí que no me vengan a decir que lo que ocurre en México no tiene que ver con parte de lo que está viviéndose en las calles de Costa Rica todos los días, Percy Gerald. Si uno ve los mapas, digamos, de distribución de la droga, Costa Rica aparece como uno de los puentes, no solo de tránsito, sino de almacenamiento, ¿verdad? Porque lo mismo que uno dice de que México está, digamos, muchos estados en México están tomados por el narcotráfico, lo mismo se dice de Costa Rica a nivel internacional. Hay que tener mucha observación en esto, porque nos ponen dentro de los cuadros del narcotráfico. Bueno, habría que ver al final
si las medidas de Trump tarde o temprano afecten a Centroamérica. Hoy, por ejemplo, uno de los fiscales estadounidenses manifestó que le va a cortar las visas a diversos políticos en Centroamérica, precisamente por el tema de la corrupción. Bueno, eso está bien, me parece más bien si son líderes, digamos, corruptos. Pero todas esas medidas que se apliquen en México pueden aplicarse en Centroamérica tarde o temprano. Entonces, bueno, habría que estar al tanto de esa y algo situación. tal vez ahí importante también de analizar es precisamente que el incremento de la violencia y el incremento de este mismo tráfico se da precisamente con incrementos de pobreza y de desigualdad. Y la región no está siendo exenta a eso. Ahora hemos venido en una lucha por disminuir la desigualdad, por disminuir la pobreza, y que en algunos de los países, incluido Costa Rica, los últimos indicadores nos dicen que estamos fallando. Y entre más pobreza, el narco se convierte en la oportunidad de muchas personas para tener el espacio que el Estado no ha podido llenar. Gracias a ambos, de verdad, por acompañarnos aquí en profundidad hoy en teletica.com. Y también gracias a ustedes. Este programa lo vamos a repasar en horas de la noche aquí en teletica.com y va a quedar a su disposición en nuestra página para que lo pueda consumir posteriormente si nos acaba de sintonizar y quiere pues tomar el programa desde sus inicios. Lo va a poder encontrar también en teletica.com. Dios primero, los esperamos en la próxima emisión de En Profundidad.